Bienvenidos a Alimentos y Regiones. ¿Alguna vez pensó qué es lo que hay detrás de los alimentos? En general es un tema desconocido que nos vamos a acercar hoy conociendo a una empresa que ha logrado ser reconocida y respetada por su desempeño en el mundo de las certificaciones y controles de alimentos. Un juvenil proyecto desenvuelto con responsabilidad que demuestra que los sueños de la mano del trabajo se concretan. Nosotros, antes de empezar con la certificadora, éramos un laboratorio, porque Maricel, la directora técnica, estaba haciendo un máster en micotoxinas, y como el problema del maní eran las aflatoxinas, nos vinimos para acá a Córdoba por una demanda que había, che, ¿qué son las micotoxinas? Nadie hacía estudios de micotoxinas, se mandaban las muestras a Buenos Aires. Entonces empezamos con esto, pero parecía como que era esto, que era hacer aflatoxinas en maní. Y realmente el maní nos encontramos con un sector muy pujante, el clúster manicero en un crecimiento impresionante. En aquel entonces Argentina era el tercer exportador mundial de maní y ni fijábamos precios siquiera. Estados Unidos fijaba un precio y Argentina se posicionaba $100, $150 más barato que Estados Unidos, y ahí íbamos. Y después con esto, de que se mejoraron los controles y se mejoró la calidad y se mejoraron los intangibles, donde Argentina puede sacar chapa y mostrar de que es el origen más inocuo, es que entró en los mercados más importantes. Entonces Argentina no solo es el principal exportador de maní, pero a veces lo pierde al primer puesto, porque hay cosechas muy buenas en otros orígenes, pero nunca más perdió el puesto de primera calidad, digamos. Los mercados más exigentes eligen a Argentina como proveedor para maní. Y esa calidad fue lograda por un conjunto de empresas que comprendieron enseguida que una de las condiciones del éxito sería la confianza de los compradores del mundo. A las calidades de la empresa tiene que ir al mundo y no tener contenedores de vuelta, no tener nada mancha. Si es un accidente en un contenedor en el viaje, es una cosa. Pero si es por mala calidad y le cuesta la cabeza a alguien acá. Porque no puede salir mala la calidad de acá, tiene que salir perfecta. Con todos los análisis hechos por las empresas, luego por las empresas, que en este caso nosotros tenemos a JLA como empresa número 1, de no ser un pedido muy especial, pero está muy adaptada en el mundo. JLA, que prácticamente no tenemos cambios de ninguna empresa de Europa o del mundo que no acepte lo que es JLA. JLA para nosotros es la empresa que nos da la seguridad de llegar al mundo con la mercadería en óptimas condiciones. Evidentemente, cuando uno está en un negocio de exportación, es importante tratar de resolver la mayor cantidad de problemas en origen antes que el contenedor llegue a destino, ¿no? El importador obviamente lo que menos quiere es problemas, o sea, está comprando algo que cuando llega a destino necesita que abre el contenedor y lo pueda utilizar inmediatamente. En ese sentido creo que la existencia de los surveyors en origen que representan a los importadores en el país de origen, es muy importante porque interpretan los requerimientos del cliente y muestrean y analizan la mercadería aquí en Argentina previo al embarque, y si todo está correcto, garantizan y certifican que cumplimentamos los requisitos del cliente, ¿no? O sea que me parece que es fundamental para poder tener una operación de comercio exterior sin inconveniente. En origen, digamos, tenemos empresas que hacen esas certificaciones. Y bueno, acá en la zona tenemos a JLA que está acá en Cabrera, que ofrece ese servicio a los clientes europeos fundamentalmente, y los representa, como te decía antes, para poder controlar los requerimientos de estos clientes previo al embarque.
El pequeño fruto enterrado, el maní, se convirtió en bandera de una provincia y además desencadenó una carrera por la excelencia que tuvo su soporte científico en este laboratorio, que fue surtiendo cada vez más de servicios a las más variadas producciones. JLA entró con capitales norteamericanos en 1997 y se conformó luego JLA Argentina, y de ahí se creó JLA China y terminaron creando al final JLA Brasil. La forma con que fueron constituidas las empresas ha hecho de JLA Argentina que gozara de la ventaja de jugador local en los 4 países, con incuestionables ventajas para la articulación global de los negocios de exportación. Esto fue básicamente el negocio de la certificación de los alimentos exportados en contenedores. Y la certificadora empezó a requerir de cada vez más análisis. Entonces el laboratorio de JLA empezó a crecer para proveer el servicio a la propia certificadora, a la propia JLA. Entonces nace la segunda unidad de negocio, que es el laboratorio de alimentos de tercera parte. Y somos laboratorio de referencia de un montón de empresas muy importantes que hacen los controles en las industrias y usan como laboratorio de tercera parte a JLA. Las líderes en alimentos de Argentina usan los servicios de JLA como laboratorio. Dentro de estos productos que se exportan, que fueron aumentándose el nivel de exigencia de los controles, se incorporaron no solamente las micotoxinas, que eran lo primario, o el aspecto físico de los granos o de los alimentos, se fueron incluyendo otros atributos de la calidad que no son fáciles de ver a simple vista. Yo digo que son los intangibles de la calidad. En eso son los residuos agroquímicos, son los residuos de metales pesados, son los que afectan la inocuidad de los alimentos. Los servicios de laboratorio excedieron a la demanda de la certificadora. Entonces fuimos incorporando clientes externos que usaban a los laboratorios de JLA como referencia. Y estos clientes, a los que nosotros alertábamos de la problemática global de los alimentos, que se veían como el problema de acrilamida o problemas de residuos o problemas, nos fueron exigiendo también que pusiéramos en marcha nuevas metodologías, nueva tecnología para controlar en Argentina con los mismos parámetros, los mismos equipos que los controlaban en los países de destino o en los lugares de la casa matriz originalmente. La tecnología que requieren los residuos, el análisis de residuos, son equipos muy sofisticados, que son cromatógrafos líquidos o gaseosos, triple cuadrupolo, o lo que se llama de análisis de masa-masas. Estos equipos también son los que utiliza la industria o los que exige SENASA para el registro de los productos agroquímicos. Entonces empezamos a hacer estas monografías que requerían las industrias, los grandes laboratorios, registrar los agroquímicos. Y cuando SENASA exige o se adhiere a la OCDE y exige que las organizaciones que registren productos deben cumplir con las buenas prácticas de laboratorio, fue JLA Argentina la primera que reconocida como buenas prácticas de laboratorio de la fase analítica, y la primera que fue reconocida en la fase campo y analítica para conducir estudios de residuos con fines de registro. Entonces de eso nace la tercera unidad de negocio, que son los estudios en fase campo, donde aplicamos los agroquímicos a la dosis recomendada por Marbete, y después de tomada la muestra se hace el homogeneizado y el análisis para verificar los niveles de residuos que quedan o la no existencia de residuos en el producto terminado. En la prolija y mansa ciudad de General Cabrera, la empresa instaló los laboratorios y oficinas, acompañando también una mirada sustentable en la que se destaca la provisión de energía que abastece una parte importante de la demanda del edificio.
El personal de JLA Argentina es de 110 personas y el 70% trabaja en el área de los laboratorios, donde la mitad son profesionales y 7 de los cuales con doctorados en química. Una breve recorrida por alguna de las áreas expone con contundencia la tecnología empleada. Cuentan con 3 cromatógrafos gaseosos para la detección de doble masa, 5 cromatógrafos líquidos con detección de doble masa y un cromatógrafo para la detección de ácidos grasos. Esta área se realizan o se llevan a cabo análisis de 3 grupos de diferentes matrices. La primera de ellas es aguas, según los requerimientos del Código Alimentario Argentino. Efluentes, que tienen que ver con la regulación nacional y cada uno de los decretos a nivel provincial. Tiene que ver con todos los requerimientos que se piden en cada una de las provincias. Y por último y no menos importante, el análisis de alimentos en 2 subgrupos. Uno, asistiendo a todo lo que es la industria alimenticia con el rotulado nutricional de los productos, y en lo que tiene que ver con los productos de exportación, el análisis de calidad para dichos productos y para cumplimentar con los requerimientos principalmente de la Unión Europea. Bueno, este es otro de los laboratorios, el de análisis elemental, en donde se analizan principalmente materias primas, alimentos, aguas y efluentes. Estos análisis están direccionados principalmente para el análisis de metales pesados y o composicionales. Y el instrumento que estamos viendo en imagen es un ICP Masa, tecnología de vanguardia en lo que hace a análisis elemental. Bueno, este es el laboratorio de cromatografía, es la unidad, dentro de la unidad de negocio, el área más tecnológica, en donde el equipamiento está a la altura de los laboratorios de la Unión Europea. En este sector trabajan 12 profesionales, entre ellos 2 doctores en química, y se hace análisis de residuos de plaguicidas, principalmente, cerca de 500 principios activos, residuos de micotoxinas y perfil de ácidos grasos para caracterizar productos de exportación. En otra área conocimos otros servicios que se prestan a la industria para avalar la calidad que desde el comienzo se demostró. Estamos ubicados en el laboratorio de cromatografía líquida de alta presión. Aquí lo que hacemos con el equipamiento que disponemos, los HPLC, es atender a la industria alimenticia en general, realizando controles en lo que es la parte de cereales, oleaginosas y subproductos. Atendemos principalmente lo que es la industria manicera. Desde el año 1997, con la creación de JLA, este ha sido como el laboratorio fundador, y atacamos principalmente o analizamos principalmente lo que es la parte de análisis de aflatoxina en maní y subproductos, generalmente maní o con destino a exportación. Estamos ubicados en el laboratorio de microbiología. Aquí lo que realizamos son controles en alimentos para consumo humano y animal e ingredientes que forman parte de dichos alimentos. Los requerimientos nacionales e internacionales con respecto a la inocuidad de alimentos son cada vez más exigentes, y es por ello que en el laboratorio contamos con diferentes metodologías para atender a nuestros clientes de acuerdo a sus requisitos y poder cumplir con sus estándares de calidad y los tiempos de respuesta. El laboratorio de microbiología cumple con los estándares de calidad ISO 17025, está habilitado en SENASA y participa en el programa de control de verduras y frutas y hortalizas, y además estamos inscritos en lo que es la parte de la Red Federal de Laboratorios para asistir lo que es la industria alimenticia en el mercado interno. La trayectoria e imparcialidad de JLA ha colocado a la empresa como referente en los análisis de seguridad e inocuidad, siendo así que es convocada como auditoría de tercera parte en conflictos globales que afectan a países en el comercio internacional, arbitrando, por ejemplo, casos en China y en los Estados Unidos, entre otros. La seguridad e inocuidad de los alimentos es hoy una responsabilidad de todos los actores y los involucrados con intereses diversos. La nueva unidad de negocio de JLA, la más nueva, es el área de buenas prácticas de laboratorio o el área de registro de productos químicos.
Nació en el 2013. En el 2013 empezamos a hacer los primeros estudios y ampliamos nuestro alcance en 2015, siendo la primera entidad del país reconocida por el Organismo Argentino de Acreditación en conformidad con las buenas prácticas de laboratorio para realizar estudios de residuos de agroquímicos, ya sea tanto en la fase de campo como en la fase de laboratorio. Las empresas en Argentina que quieran comercializar productos fitosanitarios y registrarlos para el uso en determinados cultivos necesitan hacer estudios en conformidad con las buenas prácticas de laboratorio, en donde, entre otras cosas, se evalúe la residualidad de ese producto en los cultivos. Eso es un requisito que impone SENASA y desde el 2013 es exigencia en el país. O sea, la información que nosotros generamos le sirve al productor, a quien produce esta sustancia química, le sirve a los organismos regulatorios también, y es información que al obtenerse dentro del marco de las buenas prácticas de laboratorio se puede compartir mundialmente. O sea, se aceptan los datos mundialmente por este cumplimiento del sistema de gestión BPL. Estos estudios deben transmitir tranquilidad a los consumidores y de la mano de un efectivo control serían la garantía de la inocuidad. Desde el área de BPL, además de hacer estudios con fines de registro, desde el 2017 estamos ampliando la diversidad de estudios que realizamos e incursionamos ya en estudios de eficacia agronómica y estamos colaborando con universidades y cámaras y haciendo estudios de investigación que tienen que ver con el campo. Hemos trabajado en estudios en búsqueda de alternativas terapéuticas para alguna plaga en particular y además evaluando el metabolismo de determinadas moléculas en determinados cultivos. Entonces, bueno, eso es un poco colaborar con el desarrollo del conocimiento relacionado con el campo, desde el laboratorio. Mientras afuera en un cultivo llevan a cabo un control detallado sobre residuos en trigo. Tareas similares se desarrollan en las más diversas producciones en todo el país. Estos ensayos son muy importantes porque son ensayos que van en búsqueda de la seguridad alimentaria. El fin de estos ensayos es medir el residuo que deja la aplicación de un fitosanitario en un cultivo en específico a la dosis que se recomienda y en el momento de aplicación que se recomiendan para demostrar que no dejan residuos y que las personas luego pueden ingerir ese alimento asegurando que no tenga el residuo del agroquímico utilizado. Equipamiento y la calificada oferta profesional de científicos llevó a JLA una expansión que apalanca los esfuerzos de todas las producciones que tienen básicamente el objetivo puesto en la exportación. JLA hoy es una empresa que atiende todo el sector agroalimentario. Puntualmente los niveles de seguridad alimentaria se han ido incrementando a medida que ha transcurrido el tiempo. Y hoy podemos decir que son bien diversos. Actualmente estamos trabajando con una cartera bien amplia de clientes y muy diversos. Se habrán podido ver en las imágenes, la verdad que el laboratorio es bien amplio y los recursos son bien distintos. Pero puntualmente hoy estamos atendiendo al sector legumbrero, donde estamos haciendo controles de residuos puntualmente, en todo lo que es la parte de garbanzos y porotos. El laboratorio está acreditado bajo normas ISO 17025, con lo cual la emisión de los protocolos que realiza JLA no tiene ningún tipo de dificultad a la hora de poder ingresar el producto y presentar los protocolos nuestros. Otra cosa puntual es que el JLA ha habilitado el laboratorio para todo lo que es exportación de alimentos balanceados. Dependiendo del destino de dónde vaya la mercadería o el producto,
se tienen distintos tipos de exigencias y distintos tipos de controles, con lo cual JLA, al ser laboratorio de la red, habilitó su laboratorio para lo que es puntualmente alimentos balanceados y estamos lo que es certificando todo lo que son los controles para el ingreso a diversos países. Hoy está expuesto en los medios un problema serio que puede perjudicar a empresas lácteas como la adulteración de la materia prima. Puntualmente, hoy JLA está ofreciendo al mercado un servicio bien ágil para lo que es el control de lácteos, hablando puntualmente de lo que es manteca y cremas y sus materias primas para medir las posibles adulteraciones que hay. El ANMAT hoy está sacando de circulación algunos productos porque no cumple con unos requisitos y puntualmente para lo que es lácteos, hablando de manteca y cremas, es esto básicamente. Ponemos a disposición un servicio bien ágil y de rápida respuesta, con lo cual tenemos en poco tiempo un resultado fiable al momento de saber si la manteca o la crema o sus materias primas han sido adulteradas con algún tipo de... Argentina ha entrado en un camino que demanda una gran responsabilidad y un profesionalismo objetivo a la hora de cuidar los logros obtenidos y multiplicar los mercados de destino con mercaderías de cada vez mayor valor. El conocimiento que el consumidor local tenga sobre la seguridad y la inocuidad y la exigencia que ejerza sobre ello, sin duda fortalecerá el complejo exportador y nuestro buen nombre de productores de alimentos. La oportunidad de explicar y de brindar información adecuada y en los ámbitos adecuados evita sorpresas. Porque hoy por hoy, quien está encontrando los problemas de residuos son las grandes cadenas de supermercados. Hoy Argentina está preocupado, como otros países desarrollados, por la subdesarrollados, perdón, por la cantidad de alimentos. Pero los países desarrollados están preocupados por la calidad. Y son los consumidores los que quieren saber si tiene residuos, si no tiene residuos, si fue producido con las buenas prácticas agrícolas o no, si contaminó el medio ambiente. Entonces esta información la está demandando el consumidor más exigente, o el europeo o el americano. Y es de donde surge esta demanda. Y entonces Argentina, como neto exportador, tiene que aplicar esta misma tecnología para abastecer a los mercados más exigentes. Y genera estas dudas en el mercado interno, es decir, yo controlo solamente lo que se exporta o también controlo el mercado interno. Así como la generación de energía solar pasó a ser un factor importante en la empresa, otras actividades canalizan la inquietud y el compromiso frente a una comunidad de la que son parte activa y comprometida. Estamos trabajando este año hemos formalizado el grupo de responsabilidad social empresarial con estas tres grandes patas, económico, social y ambiental. Y desde la dirección estamos comprometidos a asignar fondos para que las otras dos áreas se puedan llevar adelante. General Cabrera es el espacio que JLA Argentina eligió para acompañar al sector manicero y para ampliar a partir de allí su acción sobre una cantidad de otras producciones regionales. Creo que es una empresa más que importante, no solo para General Cabrera, ¿no? Digo para la provincia, para el país. Tenemos la suerte de que esté en el interior del interior, en nuestra ciudad enclavada, un laboratorio del nivel que tiene JLA, que trabaja en el mundo, que certifica para el mundo, y la verdad que nos posiciona como una ciudad de mucha relevancia a ese nivel, porque JLA, por supuesto, este laboratorio está en nuestra ciudad, pero está conectado a través de lo que es su investigación, sus certificaciones con los alimentos que van al mundo. Así que la verdad es sumamente orgulloso de tenerlo en nuestra ciudad. Siempre está presente, además de la vida institucional de la ciudad, ayudando al municipio en lo que hace falta, y fundamentalmente el recurso humano, que viene a veces por necesidad de otra región, de otras ciudades, pero también lo más importante, que toma mucha gente local, ¿no? que necesita para distintas tareas, y también los que van, estudian en ciudades como Córdoba, Río Cuarto, y se especializan
en agroalimentos, bueno, son seguramente tenidos en cuenta para insertarse laboralmente en nuestra ciudad a través de JLA, que la verdad que, vuelvo a repetir, para nosotros es un gusto enorme que esté en nuestra ciudad. Dejamos atrás la visita a una empresa que coloca prioridades diferentes sobre la mesa. Estamos hablando permanentemente de productividad, de rendimientos, de expansión, de inflación y otros temas, algunos relevantes y otros vergonzantes. Sin embargo, esta empresa se ha consolidado y es reconocida por valores como confianza, credibilidad, objetividad, veracidad y certeza. Palabras con significados que habría que cultivar si esperamos volver a ser creíbles en el mundo y mucho más si esperamos volver a creer en nosotros mismos.